voluntariamente nuestra atención, con lo cual es muy fácil que se nos robe la atención, como os digo, por múltiples objetos o brillos externos. Para usar la atención en pro de nuestra propia evolución, y es algo que no tiene nada de nuevo, hay diversas escuelas filosóficas, espirituales, religiosas, psicológicas también diríamos, que han hecho hincapié en ello durante siglos y siglos. Hay métodos, o sea, hay un método, para todo en la vida hay un método, también para educar la atención. Y la principal de estas formas especiales es dividir la atención, dividiendo la atención entre el mundo exterior y el mundo interior. El método de dividir la atención, que repito, es un método universalmente utilizado, consiste en incluir en el campo de la atención tanto los estímulos externos como aquello que producen los estímulos externos en nuestro interior, sean pensamientos, sean emociones, sean consideraciones, sean recuerdos, etc. Estas formas de atención dividida han tenido diversas denominaciones a lo largo de la historia. Os repito que estoy hablando de algo viejo. Entonces, en el cristianismo, en el primer cristianismo, se lo denominó contemplación, a esta práctica o practicar este método. Es decir, la contemplación que ha llegado altamente desfigurada hasta nosotros, el método, no consiste en quedarse mirando una puesta de sol esperando a que caiga un poco de saliva de la boca de tanto placer de la puesta de sol. No es esto la contemplación, o sea, esto es una bobada, ¿no? La contemplación para los primeros cristianos consistía en someterse a ciertos estímulos externos, pero contemplando lo que pasa dentro mío al someterme a estos estímulos. Fuera rezar un rosario, por ejemplo, fuera enfrentarme a algunas imágenes o íconos religiosos o algunas prácticas monásticas que ahora sería largo detallar. En el mundo sufi se lo denomina el recuerdo del sí, estar constantemente acordándome de mí, ¿no? Es decir, la mayor parte del tiempo todos olvidáis de lo más importante de todo, que sois vosotros mismos. La mayor parte del tiempo os olvidáis de vosotros mismos porque la atención os es robada por estímulos externos o brillos de fuera, ¿no? En la India lo solían llamar sativichare, la técnica de dividir la atención y estar a la vez atento al mundo exterior y a lo que este mundo exterior produce en mi mundo interior. En otros contextos se ha llamado también la mirada chamánica, porque los chamanes se entrenan en esto, en ver fuera de ellos y dentro a la vez. Y esto no es una visión esquizofrénica de la realidad, no tiene nada que ver. Es al revés, es una visión con la atención altamente educada y dividida en dos objetivos. Entonces, hoy día, ayer cuando venía de Barcelona, estuve hojeando el periódico y había una noticia que me interesó y me la recorté para usarla hoy en esta charla para vosotros, ¿no? Resulta que en Cataluña, no sé si la Cataluña de arriba o toda Cataluña o Cataluña y País Valenciano, y por favor no voy a entrar en esta discusión ahora, de dónde está el límite, no me interesa, o ahora no me interesa por lo menos, pero en Cataluña, decía el periódico, sin especificar más límites geográficos, el trastorno infantil de déficit de la atención e hiperactividad es el trastorno de mayor incidencia en la infancia. O sea, es una auténtica epidemia. El artículo citaba la cifra del 5% de niños catalanes que sufren de este trastorno de déficit de la atención. ¿Qué significa esto? Probablemente muchos de vosotros conoceréis niños que sufren este trastorno de déficit de la atención e hiperactividad, porque la forma de comportamiento que tienen estos niños es la de no poder parar nunca. O sea, están constantemente moviéndose, abriendo cajones, no pueden centrar la atención en clase, ni en el escrito que están aprendiendo a deletrear,
o si han aprendido pues, a leer el escrito que están leyendo, no pueden centrar la atención. 45.000 niños en Cataluña. El trastorno de mayor incidencia infantil, mucho más que epidemias víricas, bacterianas, otro tipo de trastornos. ¿Dónde está el problema? Es muy grave este problema y no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Ya os he dicho antes, y es literal, que cada persona es lo que es su atención. Y un niño que no sea capaz de mantener ni un minuto seguido la atención centrada, es un niño que no va a ser nada de adulto, porque no puede controlar su atención. Entonces va a ser literalmente como un ser que solo va a reaccionar a los estímulos que les lleguen de fuera, del tipo que sean, sin la menor reflexión sobre estos estímulos, porque no puede dirigir la atención. Entonces, en buena parte tiene que ver con la falta de atención que los padres dedican a los niños. Pero atención real, no comprar juguetes que salen en la televisión anunciados porque el niño los pide y metérselos en la habitación, que ya hay 4.000 juguetes más, para que haya 4.001. Esto no es dirigir la atención a los niños. La atención, repito, es una actividad que en términos no científicos, o no sé hasta dónde son no científicos, pero en todo caso no académicos, la atención está relacionada con el alma humana. O sea, esto que llamamos alma, sea lo que sea que puedas entender por alma, se manifiesta a través de la atención. La forma en que cristaliza en cada persona es lo que solemos llamar la presencia. O sea, hay personas que tienen presencia. ¿Y qué es tener presencia? Es estar atento. O sea, esta persona está aquí. El amigo Jacinto Ortuño está aquí, sí, ¿no? Tiene presencia. Si estuviera pensando en sus problemas laborales, no estaría aquí, no tendría su atención aquí. Y si no tuviera atención, no estaría en ningún lugar. O sea, no existiría, aunque fuera un cuerpo que respira y se mueve. Yo los llamo cuerpos deshabitados. Se pueden mover, conducir, incluso respetar un horario laboral, pero no hay nadie allí dentro. No hay nadie. No hay nadie. Entonces, en este sentido, se puede dividir a grandes rasgos la atención en automática o dormida y consciente. La mayor parte de personas pasan el 99% de su tiempo con una atención dormida. A todos nos pasa, ¿no? Coges el coche para ir al trabajo o usas un transporte público, llegas a tu lugar de desarrollo profesional al cabo de 30 minutos y te despiertas. Y no te acuerdas ni cómo has llegado hasta allí, ni cómo has conducido. O cualquier recorrido que hagas por la autopista, a lo mejor al cabo de 30 kilómetros estar conduciendo, te das cuenta de que ya estás casi llegando y ni te acuerdas de por dónde has pasado, ni te acuerdas de lo que ha sucedido durante el recorrido de estos 30 kilómetros. Entonces, cuando la atención está dormida o es automática, vivimos al ralentí, no vivimos. No te enteras de nada de lo que está pasando en tu vida. Es tiempo perdido, literalmente. En cambio, cuando la atención es consciente, como ahora muchos de vosotros y yo, la vida toma relieve de pronto. Hay conocimiento de lo que está pasando, hay intensidad. No es solo un transcurrir, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio. En este momento, probablemente que la mayoría de vosotros no tenéis ni idea de lo que está pasando en vuestro pie derecho. Dirígele un instante la atención a tu pie derecho. Escúchalo. O sea, toma una atención consciente de tu pie derecho. ¿Está caliente? ¿Está frío? ¿Está apretado por el zapato? ¿Está sudoroso? ¿Está seco? ¿Está tenso? ¿Está relajado? Atiéndelo, pobre. Es tu pie, a fin de cuentas. Sí, de pronto tu pie ha tomado relieve, ha tomado vitalidad. Y más cosas, ¿no? Sabes qué está pasando en tu pie derecho. Y hace 30 segundos no sabías lo que estaba pasando en tu pie derecho. Pues la mayor parte de personas viven la vida desde que nacen hasta que mueren con la atención dormida, como te pasaba a ti hace un instante con tu pie derecho. No se enteran de nada. Y da igual que se reproduzcan, que hagan una carrera universitaria, que desempeñen bien sus labores profesionales, pero a un nivel existencial, que es de lo que estoy hablando, no están. Entonces, hace falta
y a mi juicio es algo imprescindible hoy día para empezar a paliar este 5% de alumnos